Queridas hermanas y hermanos, el Jueves Santo en la tarde inicia el Triduo Pascual. Es la misa in Cena Domini, es la misa en la que por una parte se celebra la liturgia con la que da inicio a este Triduo. Es una liturgia en la que las lecturas nos orientan para afianzar nuestra fe, enraizarla en la palabra de Dios y encarnarla también de cara a nuestros hermanos hoy. La primera lectura, que está tomada del libro del Éxodo, nos va a hablar precisamente de cómo se dio esa salida y cómo fue el inicio de la cena, de la primera cena pascual, la advertencia de cómo se juntaban en familia, de cómo comían un cordero, de cómo lo comían con hierbas amargas, de cómo esa era la noche en que iba a ocurrir el principio de la liberación de ese pueblo de Israel, esclavizado entonces en tierra de Egipto. Y concluye la lectura del Éxodo diciéndonos que ese día será para ustedes un memorial. Lo celebrarán como fiesta de generación en generación, como una institución perpetua. De manera que en el mundo judío y en la cultura judía, tanto entonces como ahora, sigue dándose la cena pascual como un referente fundamental que se apoya en las experiencias del Éxodo, en el recuerdo y rememoración de aquello que ocurrió una vez cuando se dio la salida guiada por Dios y encabezada por Moisés. Pero la segunda lectura de hoy nos hace referencia a otra realidad que también el Jueves Santo se subraya y se celebra en la Iglesia. Y es una lectura de San Pablo en la carta primera de él a los Corintios, en donde se nos narra la institución de la Eucaristía y en donde se nos dice cómo él recibió y transmite lo que había recibido, de cómo el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, después esta es mi sangre. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Los exégetas subrayan que un elemento muy valioso de esta narración que hace Pablo en esta carta es que es el más antiguo escrito del Nuevo Testamento que hace referencia a la institución de la Eucaristía, ya que esta carta fue escrita antes que cualquiera de los 4 evangelios. Y ese acercarse a cuando comienza ya desde los inicios de la Iglesia esta celebración, una celebración en que la Eucaristía es el memorial de la cena del Señor, pero es también la presencia del Señor que se queda entre nosotros, como Él quiso hacerlo con sus apóstoles en la última cena. Y es el Evangelio que se lee el Jueves Santo, no es tanto la narración de otros elementos de la última cena, sino de un aspecto que pudiera parecer exterior, incluso para nosotros medio extraño, que es el tema del lavatorio, el lavatorio de pies, esa realidad que va a hacer Jesús y que nos va a relatar el evangelista Juan, el único que va a hablar del lavatorio. Y el lavatorio que, más allá de la expresión de algo que en la cultura judía de aquella época aludía a cosas que ocurrían en la realidad, en cuanto que la gente usaba caites o andaban hasta descalzos, y la gente que tenía cierto nivel económico podía tener esclavos, sirvientes, y obviamente el que entrara en un país medio desértico a la casa con los pies empolvados, que hubiera quien le lavara los pies, era un acto de, más que de servicio, de servidumbre doméstica de alguien que era inferior, que se agachaba y le lavaba los pies al dueño de casa.
Y sin embargo Jesús va a transformar esa experiencia que los apóstoles conocían, hacer Él ese ejercicio del lavatorio de pies. Vemos como Pedro se opone porque considera que cómo es posible que su maestro, su Señor, se abaje para lavarle los pies, y sin embargo Jesús va a insistir y va a hacerlo para dejarles también al final un mensaje: esto que yo he hecho, háganlo ustedes también. Y con ello se refieren obviamente no tanto a hechos físicos de que nos estemos lavando los pies entre nosotros, cosa que muy ritualmente se puede hacer el Jueves Santo, sino a la actitud de servicio, de que ser capaces de abajarnos, de ser capaces de servir a los hermanos, de no mirar a nadie desde arriba, sino tener la capacidad de abajarse para ponerse al servicio de los demás. Esa es la lección grande que nos deja Jesús. Entonces, este Jueves Santo estamos desde la celebración de la Cena Pascual, la institución de la Eucaristía y este llamado al servicio que se expresa gráficamente a través del ejercicio del lavatorio de pies. También hoy, como sabemos, es un día en que los sagrarios se vacían, en el sentido de que se expone el Santísimo hasta cierta hora, depende de las iglesias. En los últimos 2 años estuvo esto muy interrumpido por causa de la pandemia, pero es esa tradición que se ha mantenido tanto de la visita al Señor expuesto porque estamos celebrando no solo su última cena, sino el principio de su agonía, el ir a Getsemaní, el encuentro con esa pasión que le viene encima y que es la que nosotros rememoramos y nos queremos unir a ella en este día.